este debate nos pone en tema de mujeres, precisamente en la semana del 8M, con una cuestión que ha dividido al movimiento del 8M. Hemos visto manifestaciones separadas por primera vez en la historia del movimiento. Y hay una cuestión que está dividiendo esas posiciones. ¡Que tiemblen los machistas! ¡Un bote! ¡Dos botes! ¡Machistas señalamos! ¡El violador eres tú! ¡Vamos todas con el sistema patriarcal! Esa cuestión es si se ha de abolir o no la prostitución, si la abolición, como ha planteado el Ejecutivo, es o no la solución y si es o no factible. Esta es la cuestión que hoy trasladamos esta noche a quienes nos acompañan aquí. Encarna Bodelón, profesora de Derecho de la UEB. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Graciela Atencio, directora de la Escuela Abolicionista Internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. María José Barrera, portavoz del colectivo de profesionales del sexo, de trabajadores del sexo de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De prostituta. Beatriz Ranea, socióloga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Fuensanta Gual, doctora responsable de salud de CATS. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Permítanme que les pregunte directa y claramente esto. ¿Se puede abolir la prostitución? ¿Se debe abolir la prostitución? Si por abolir entendemos que desaparezca la prostitución de la sociedad, no. La prostitución se puede reprimir, se puede criminalizar, pero desaparecer no va a desaparecer. La prostitución ha existido desde hace mucho tiempo, sigue existiendo, existirá. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que comer, las mujeres tienen que comer, tienen que dar de comer a sus hijos y muchas veces lo único que tienen a mano, o lo que tienen más a mano, son sus habilidades sexuales. A veces es lo único incluso y entonces, bueno, pues por eso existe incluso en los países en los que está más fuertemente criminalizado, pero existe en todos los países del mundo. La prostitución no puede desaparecer. Yo creo que hay que hacer una distinción muy clara entre el trabajo sexual voluntario y la prostitución coactiva, la explotación sexual en la que una persona con violencia, con intimidación, con fraude, con engaño, obliga a una mujer a prostituirse, y las situaciones de trata, que también son distintas. Entonces, tenemos que tener muy claras estas circunstancias. ¿Qué tendríamos que abolir? Pues aquellas situaciones que son de prostitución forzada, de trata. Esas serían las situaciones que tendríamos que abolir, pero tendríamos que tener un tratamiento distinto para las situaciones de trabajo sexual. Y sobre todo lo que tendríamos que abolir serían aquellas normativas que en estos momentos están vulnerando los derechos de las mujeres que se dedican al trabajo sexual. Yo sí que creo que hay que abolir la prostitución, pero no se puede entender como un proceso en el que vamos a acabar con la prostitución de hoy para mañana, porque no hay soluciones mágicas ni fáciles a problemas tan complejos y tan arraigados en la sociedad. Lo mismo nos pasaba con la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, que se escuchaban argumentos que decían que, bueno, ha existido siempre, no se puede hacer nada por cambiarlo y, sin embargo, bueno, somos feministas en parte también porque pensamos que el cambio hacia sociedades más justas es posible y, ¿por qué no preguntarnos hacia qué modelo de sociedad queremos avanzar? Y en ese modelo de sociedad, si nos planteamos que abogamos por la igualdad de género, tenemos que tocar también la prostitución, porque es una institución claramente patriarcal en la que, bueno, que sirve como resorte para frenar cada uno de los avances en igualdad que vamos teniendo fuera de los espacios de prostitución. María José Barrera, bueno, sí. no es lo mismo. Bueno, a mí me gustaría plantear que España está en una encrucijada, está en una situación muy peligrosa. Hay tres modelos: está el modelo abolicionista, prohibicionista y el regulacionista, o el llamado, entre comillas, eufemísticamente, pro derechos. Y España es el primer consumidor de prostitución de Europa, el tercero del mundo. Es el burdel del sur de Europa, y ante esa situación yo no me imagino que pueda legalizarse la prostitución, porque tendríamos que elegir entre dos extremos. Si abolimos, podríamos escoger el modelo sueco, que ya existe en 8 países y que es no solo efectivo, sino que ha ayudado a disminuir el consumo de prostitución,
las mafias y el crimen organizado, porque cuando hablamos de prostitución normalmente no se lo relaciona con el crimen organizado. Y es muy importante tenerlo en cuenta, y lo voy a citar con un ejemplo ahora de lo que está pasando en Ucrania. Tenemos información en la escuela abolicionista a través de una fuente como una teórica muy importante e investigadora que es Melissa Farley, y activistas que trabajan en Alemania por abolir la prostitución, que ya hay mujeres y niñas dentro de los macroprostíbulos de Alemania. Y ese riesgo, sí, acabamos de ver, de hecho. Ese riesgo lo podemos tener ahora mismo en España, porque no tenemos un sistema legal que proteja a esas mujeres de la explotación sexual y la trata. Voy a preguntarles por las dos cuestiones, porque las dos cuestiones ahora mismo son las dos cuestiones a los dos lados de este debate. La abolición, y si la abolición lo que provoca es un desplazamiento de los clientes consumidores, de los puteros, por decirlo así, y si la prostitución es equivalente a trata, si es sinónimo de... Pero quiero escuchar una toma de posición inicial. ¿Se puede abolir, se debe abolir la prostitución? La prostitución no ha terminado en ningún país del mundo, a pesar de las medidas que se han tomado. Prohibicionista, abolicionista, regularizadora. En ningún país del mundo se ha terminado con la prostitución. De hecho, tan solamente te tienes que meter en Google y busca trabajo sexual en Suecia y te encuentras cómo trabajar en Suecia. Lo único que tenemos que hacer es venirnos como si estuviéramos trabajando alquilada en un apartamento, y el que hizo la ley hizo la trampa. Lo único que hacen es que nuestras compañeras estén en situaciones irregulares. La prostitución no se va a terminar nunca, porque existe pobreza, porque existe trabajo feminizado y porque existe frontera. Y además por algo muy importante, porque todos los países están hartos de comer pan de coño. ¿Así? Y están mercadeando con los cuerpos de nosotras. Eso es lo que se está haciendo aquí ahora mismo en España. Mercadear con el cuerpo de las putas a través de las leyes que están creando. Porque lo que están haciendo con nosotras es jugar con una ley para conseguir el voto feminista que han perdido con la ley trans. Les voy a, en fin, abrir la mesa y el debate. Pero, digo, tenemos estos dos argumentos ahora mismo. Y los dos argumentos son estos, los de si la prohibición, si el modelo prohibicionista lo que hace es trasladar el problema de una frontera a otra. Y vamos a hacer esa lectura primero, porque la Junquera efectivamente se ha convertido, después de que Francia haya tomado medidas contra clientes proxenetas, en el refugio de clientes franceses que vienen a la Junquera, al gran burdel de Europa. Y la pregunta es esta: si esto está desplazando, trayendo el problema, si la abolición es la solución o si la abolición solamente desplaza el problema. Vamos a la Junquera, Vicent San Clemente, porque aquello a esta hora es 12:10 de la noche, el burdel de Europa. Así es, Javier. Estamos delante de lo que se vende como el club de alterne más grande de Europa. Efectivamente, no puede ser así, porque en los países en los que está regularizada la prostitución, como Alemania o Holanda, hay auténticos edificios llenos dedicados a este ejercicio. Pues bien, este club tiene una historia, el Club Paradise, muy complicada. Nació hace 13 años, en ese momento tenía 150 habitaciones, ahora parece que hay 80 funcionando. Llegó a tener un atentado con coche bomba en este parking que tenemos detrás. Después tuvo un momento de auge cuando en Francia se prohibió la prostitución en las calles, y después pasó el COVID, cerrado. Hizo un ERTE para 69 trabajadores. Y este mes de octubre, cuando la Generalitat ya permitió abrir a los centros de ocio nocturno, ha vuelto a abrir. En este momento hay muy poca clientela, porque parece que lo del COVID ha hecho mella. Vicens, ¿y los clientes que hay y los clientes que están yendo, quiénes son? ¿Franceses que vienen a España? Mira, nos hablaban unos camioneros y nos decían que ya en las puertas ya hablan francés. Es decir, son clientes jóvenes franceses de las ciudades de Perpiñán, de Montpellier, y con la prohibición en Francia, recordemos que se pena al putero, que se pena al consumidor con 1.500 euros de multa la primera vez que le descubren. A pesar de eso, también nos dicen que continúa la prostitución en pisos a puerta cerrada. Esta, la situación y los testimonios que te cuentan quienes han estado allí, ¿cuáles? Bueno, aquí lo que ha habido es una auténtica batalla entre las instituciones y estos centros, ¿no? Hace ya años
el ayuntamiento les prohibió el permiso de obras y ellos empezaron las obras. Después la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, emitieron un dictamen diciendo que era muy difícil guardar la seguridad de los alrededores de estos centros tan grandes. Les preocupa también sobre todo la seguridad de las personas que ejercen la prostitución en las carreteras. Bueno, pues ganaron en los tribunales los clubs. En los juzgados de primera instancia ganó el ayuntamiento, en el juzgado de Girona ganó el ayuntamiento, pero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ganó el club y perdió el ayuntamiento. Y hemos querido hablar con la persona que más se opuso a este tipo de actividades, que es un exalcalde. Él nos valora porque cree que perdieron ante la justicia. Quiero pensar que es por desconocimiento de la situación de la Junquera y de los problemas que podían causar estas instalaciones, o bien que la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues fuera una persona que fuera favorable a la autorización de este tipo de instalaciones. Se puede abolir la prostitución porque ahora mismo esto es lo que está pasando. Vienen clientes aquí y los burdeles se están redibujando, como van a ver. En los últimos años, la prostitución se ha mudado de los burdeles a aquí. Hola, bienvenidos a Apricots. Pasad, pasad. Son pisos, hoteles o locales con habitaciones. Como ves, todo es 100% aséptico, superficies muy sencillas de limpiar, muy sólidas. El material de los colchones es el mismo que el de los hospitales para que se pueda higienizar. Las chicas vienen, sí que esperan a sus clientes, pero hacen un alquiler de nuestras instalaciones, hacen un alquiler de las habitaciones. No entramos ni en los servicios de las chicas, ni se les organizan los horarios, ni se les imponen los servicios. No solo les alquilan las habitaciones, en su web se anuncian como la mejor agencia de putas de Barcelona y ahí promocionan a chicas como Gaby. No me veo a los 40 años trabajando todavía. Y me veo con un negocio, viviendo en España, poder comprarme un piso, mandar dinero a mi país, todas esas cosas. Asegura que en cuanto ahorre lo suficiente, lo dejará, y cuando le preguntamos si cree que es dinero fácil, nos dice... Es más rápido. Fácil no es. La mayoría coincide. Claro que no lo veo para toda la vida. Me gusta más trabajo intelectual. Yo no lo hago ninguna cosa que no me gusta. La mayoría de los clientes, que son personas muy tranquilas y que no solo buscan relaciones sexuales como tal, pero también necesitan una atención personal. Que hará pues casi unos 30 años. Que bueno, pues que solicitó pues servicios de prostitutas. Él es Enric, considera el sexo como un derecho y por eso está a favor de la regulación. No entiendo por qué esto no puede ser una relación contractual legalmente establecida. ¿En qué me repercutiría? No tener que dar excusas, también en el aspecto fiscal. Podría, por ejemplo, solicitar una factura de servicios que la profesional pues me podría librar para poder declarar o para poder reclamar en caso de que haya padecido un mal servicio. Claro, también tengo derecho de que si se me ha tratado mal, poder pedir que me devuelvan el dinero si he sido maltratado. Una prohibición de lo que es el trabajo sexual se trataría de un serio recorte a nuestras libertades inalienables, a nuestros derechos. Estaríamos hablando de un estado policial en toda regla. Hola Linda, ¿qué tal? Linda lleva desde los 18 años ejerciendo, pertenece a varios sindicatos y no se considera prostituta, sino trabajadora sexual. La palabra trabajadora sexual es un término politizado, ¿no? Somos las prostitutas que de repente tomamos una conciencia política, por ejemplo, o de clase, y empezamos a luchar por nuestros derechos o por las violencias que sufrimos como colectivo, ¿no? Es un trabajo con un grado de peligrosidad precisamente por la ilegalidad en la que está y por la falta de derechos en la que estamos. Nosotras, si sufrimos alguna agresión en el trabajo, no podemos denunciar. A veces tenemos jornadas de hasta 20 horas laborales y no podemos denunciar. ¿Cuál sería el modelo para ti? Estamos a favor del modelo neozelandés, ¿no? Que es un modelo en el que tienen derechos las trabajadoras sexuales, en las que pueden hacerse contratos para terceros cuando trabajan en clubs, por ejemplo. Queremos nuestras bajas, queremos nuestra jubilación, pagar nuestra seguridad social y queremos tener una vejez digna, como todo el mundo, ¿no? Esta es la cadena entera en Carna Bodelón. ¿Se puede abolir o el abolir simplemente nos traslada el problema de una frontera a la otra? Bueno, como ahora se acaba de explicar Linda, por
Precisamente tenemos que hacer una distinción muy clara entre el modelo reglamentarista y el modelo pro derechos. El modelo pro derechos es un modelo que es una alternativa a lo que hemos tenido a lo largo del siglo XX. A lo largo del siglo XX, y en el caso del Estado español ha sido así, ya se ha dicho muchas veces que se iba a abolir la prostitución y esto no ha funcionado. Es decir, miles de mujeres han seguido en situaciones de pobreza, en muchos casos sufriendo violencias contra las cuales ahora mismo no tenemos mecanismos efectivos, y las mujeres que realmente han querido desarrollar un trabajo sexual libre no han podido hacerlo. Por lo tanto, el modelo abolicionista es un fracaso. No es que lo diga yo, es que la historia ha mostrado que es un fracaso. Entonces, la diferencia entre el modelo pro derechos y el modelo reglamentarista es que el modelo reglamentarista es un modelo que favorece esos burdeles, como el de la Junquera, que muchas personas y muchas feministas estamos en contra. El modelo pro derechos es un modelo que está al lado de las trabajadoras sexuales, en contra de las múltiples violencias que sufren, y un modelo que piensa en ellas como ciudadanas. Gracias. El modelo pro derechos no existe. Existen solo tres modelos: el prohibicionista, el abolicionista y el de la legalización de la esclavitud sexual del siglo XXI. Creo que para poder aportar y hablar del modelo pro derechos hay que demostrarlo con argumentos y con datos. Y a mí me parece que el problema que tiene el modelo de la legalización de la prostitución es que está basado en propaganda, que nació en la década de los 80, cuando se creó el término trabajo sexual, que fue creado por un grupo de hombres poderosos de la industria del sexo, que fue en la década que comenzó. Después se legalizó la prostitución en Alemania por el 2001-2002, antes en Holanda, y las consecuencias que trajo son las que dicen las expertas como Ingeborg Kraus: el infierno sobre la tierra. En Alemania hay 400.000 mujeres prostituidas en macroprostíbulos que viven en situación de permanente tortura, con tarifa plana de sexo por 20 euros, con prácticas sexuales aberrantes. Ese es el modelo que tenemos si queremos caer en el modelo pro derechos. Eso es lo que tendríamos. Tenemos para escoger entre Francia, Suecia y Alemania. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Esos dos modelos? No. Tenemos para elegir entre uno y otro. Le doy la réplica sí, en Carla Bodelón, y voy a abrir, que efectivamente me están pidiendo la palabra los demás, pero... Clarísimamente no. El modelo reglamentarista es el modelo que existe efectivamente en Alemania, pero el modelo pro derechos es el modelo que están defendiendo compañeras como María José, distintas asociaciones en España y en muchos países que están organizadas, y que quiere combatir las consecuencias del modelo abolicionista, que ya las estamos viviendo, por ejemplo, a través de la reglamentación de las ordenanzas municipales, que las estamos viviendo, por ejemplo, en el proyecto de ley que pretende sancionar lo que se denomina la tercería locativa, es decir, el alquiler de habitaciones o de espacios en los que las mujeres puedan trabajar. Ese es el modelo que ya sabemos que es un fracaso, que no ha funcionado, que ha llevado a más pobreza. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Barcelona, la ciudad de Barcelona en el año 2005 aprobó una denominada ordenanza de convivencia que del 2005 al 2016 sancionó de todo el monto total de multas, 18.000 multas, las 2/3 partes eran mujeres y eran multas por casi 4 millones de euros. Ese modelo es el modelo que hemos tenido abolicionista. El Ayuntamiento de Barcelona se situó con las ordenanzas en un modelo claramente abolicionista, y es el modelo que se ha exportado a muchísimas ciudades de España. Graciela, y me gustaría abrir la mesa. El problema es que no estamos hablando... Esta mesa está integrada solo por mujeres. No es un problema de las mujeres, es una institución patriarcal, la más antigua de la humanidad. Aquí tendrían que estar sentados proxenetas y puteros. Les estamos lavando la cara, estamos ocultando la base del problema. ¿A dónde vamos a llegar con una sociedad con jóvenes que como ocio, al final de la noche, durante los fines de semana, consumen prostitución como si consumieran una cerveza o un refresco? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con los niveles de violencia sexual que tenemos, con las agresiones sexuales múltiples basadas en la pornografía, que es prostitución filmada? ¿Eso es lo que queremos? ¿Y los costes de la prostitución? ¿No? Pregunto, y hablo a la mesa, ¿se puede abolir esto o esto traslada problemas? Es que no estamos hablando de los hombres, de los puteros ni de los proxenetas. Tenemos que hablar de proxenetismo. Pues yo creo que tenemos que hablar, podemos plantearnos
¿Practicar sexo por dinero en sí mismo es malo? ¿El sexo consentido entre adultos con dinero o sin dinero en sí mismo es malo? Mi contestación es no. Lo malo es que hay muchos abusos, explotación, coacción, todo eso, ¿no? Las abolicionistas decir, bueno, pues como hay abusos, explotación, coacción, vamos a acabar con la prostitución. Las proderechos decimos, como hay abusos, coacción y explotación, vamos a luchar contra los abusos, la coacción y la explotación. Y en ese sentido quería hablar del modelo neozelandés en Nueva Zelanda, que no tiene nada que ver con el modelo alemán, con la legislación alemana, con la cual estamos totalmente en contra. En Nueva Zelanda, por ejemplo, o sea, en Alemania, una mujer tiene que registrarse, primero tienes que ejercer prácticamente en un burdel y tienes que registrarte, pasar exámenes médicos obligatorios, controles policiales, mientras que en Nueva Zelanda, sin ser la legislación perfecta, pero bueno, es lo que más se parece, los dueños de los burdeles sí que tienen que solicitar un permiso y una autorización, pero las mujeres pueden ejercer sin necesidad de registrarse, pueden ejercer en su casa, pueden ejercer en la calle, en un burdel y con derechos laborales sin que el empresario le pueda decir con quién se tiene que ir o qué tipo de prácticas sexuales tiene que hacer. Bueno, os pregunto, Mira, ¿practicar sexo a cambio de dinero de verdad, eso en sí es malo si no hay explotación y abusos? Lo que dice Julie Bindel, que es una británica... Perdón. No, adelante. No, por Dios, terminamos la frase y me gustaría abrir la mesa a Beatriz, que está también pidiendo la palabra desde hace un rato. Perdonar. Julie Bindel, que es una periodista británica que tiene un libro que se llama Pimping of Prostitution, los proxenetas de la prostitución, y dice que lo de Nueva Zelanda es el Far West, el lejano oeste. O sea, es la tierra de nadie de la prostitución que se cita como un tópico, digamos, ¿no? Beatriz, María José. Una opinión. En este caso, yo creo que cuando hablamos de prostitución, más que hablar de sexo, o bueno, podemos hablar de cómo se construye la sexualidad masculina, qué pasa con la masculinidad, porque cuando hablamos de la demanda de prostitución, la inmensa mayoría de quienes demandan prostitución son hombres y, por tanto, plantear qué tiene que ver esto con el modelo de sexualidad machista que se sigue reproduciendo y que se reproduce de forma paradigmática en los espacios de prostitución, es decir, que no tiene tanto que ver con el sexo, sino con el poder, ¿no? Con el mantenimiento de ese privilegio. Decía el hombre al que entrevistaban cerca de la Jonquera que para él pagar por sexo es un derecho. Porque eso es lo que, si normalizamos, si regulamos la prostitución, la percepción social que tienen los hombres y que va a impactar también en los niños, porque hay que medir el impacto, ¿no? El impacto social que tienen estas medidas, es que los hombres sigan considerando que pagar por prostitución sea un derecho, ¿no? Que acceder al cuerpo de mujeres que no les desean sea un derecho, en realidad es un privilegio, ¿no? Y acceder al cuerpo de mujeres que no les desean es algo que fuera de los espacios de prostitución, gracias a los avances feministas, gracias a que insistimos mucho en que no es no, solo sí es sí, todo esto lo englobamos dentro de las violencias sexuales, porque los hombres que acceden a los cuerpos de mujeres que no les desean lo consiguen a través de manipulación, intimidación o violencia explícita, y lo vamos denominando, y cada vez las mujeres tienen más herramientas de identificarlo como violencia sexual. Dentro de los espacios de prostitución, todos estos avances quedan en suspenso porque los hombres restituyen esos derechos que sienten que están perdiendo fuera de los espacios de prostitución, y dentro de los burdeles o el resto de escenarios están pagando por el consentimiento de las mujeres. Y por eso yo creo que es importante poner sobre la mesa la cuestión de la demanda de prostitución, hablar de los puteros claramente y hablar de toda la industria proxeneta que está interesada en generar nueva demanda. Voy a preguntaros por eso, pero quiero escuchar a María José, que ella es portavoz, como hemos dicho, del colectivo de prostitutas en Sevilla, y me gustaría escuchar tu visión. Pues nada, la prostitución está regulada en España, no hay una ley estatal que lo diga, pero está regulada con ordenanzas municipales, con un montón de licencias de club que han dado los partidos políticos, y especialmente la ha dado quien más licencia ha dado ha sido el PSOE. La prostitución se reguló como alterne a través de Zapatero, donde nos tenían que haber dado de alta como en la Seguridad Social, y eso no lo hicieron. Lo que hicieron fue cobrarnos por las habitaciones en las cuales nosotras estamos durmiendo allí. En esas habitaciones, pagamos entre 50 y 120 euros por cama. El movimiento abolicionista, que forma parte de las instituciones,
que forma parte de la industria del rescate, que es lo que van a visitar a esos clubes, no se han preocupado nunca por nosotras, porque si realmente hubieran querido cerrar clubes, a lo largo de toda esta historia se hubiera podido cerrar, con todos los clubes que no tenían licencia de hospedaje. Nosotras en los clubes no tenemos derecho ni como putas ni como huéspedes de ese hotel. A nosotras se nos están multando en la calle, nuestras compañeras en situación irregular, que pesan multas, pesan como delitos penales, y nuestras compañeras no pueden cambiar su situación de irregular. En los clubes vienen las redadas, nos hacen redadas, nos identifican a las compañeras españolas por un lado y a las compañeras migras por el otro, se las llevan, las identifican, le ponen orden de expulsión y en muchas veces le quitan su documentación. Cuando los clubes como como el Club de la Junquera, ha cerrado, no ha estado ni el movimiento abolicionista institucional y mucho menos el movimiento abolicionista de la calle dándonos hospedaje. Pero sin embargo, muchos de esos puteros fueron los que nos dieron a nosotras hospedaje cuando estábamos saliendo por la calle. Es más, cuando hizo la regularización extraordinaria de Zapatero para la gente migrante, no contaba con la regularización de las compañeras inmigrantes, no me corte, que allá va. No, pero que me está haciendo así que espérate. No, estoy pidiéndose a todas lo mismo, que es contención en los tiempos. Ahora yo voy, pero no, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de 4 expertas que no son putas y aquí la única puta soy yo y sé lo que está pasando desde adentro, ¿vale? Y además forma parte de la industria del rescate y sé cómo funciona. Entonces aquí a los clubes, cuando vienen a los clubes, ustedes veían a la policía que viene allí a salvarnos. Allí no nos salva nadie. Coge el camino, nos identifica, nos ponen una orden de expulsión y cuando viene la siguiente redada, lo que vienen es a preparar, a llevarse compañeras para deportarlas en los vuelos en caliente. Este país se harta de comer pan de coño, como lo he dicho antes. Y no solamente a través de los clubes, porque en los clubes nosotros generamos un Producto Interior Bruto que la Unión Europea le exigió a España para conseguir el rescate bancario. Un Producto Interior Bruto generado con la fuerza de nuestros cuerpos sin tener reconocida esa fuerza con la que se ha generado. Me parece vergonzoso que en este país se le esté dando derecho a los dueños de los clubes. De hecho, a los proxenetas la han hecho empresarios los políticos y la han aplaudido las mujeres políticas. María José, solo no se te interrumpe, pero sí que os pido lo que os estoy diciendo a todas desde el principio, que es cierto respeto y, en fin, cierta tolerancia a los otros puntos de vista. Espérate. Todo. No. Te voy a dar otro, Y dicho esto, estáis planteando vosotras ese debate, el debate de, 1, los consumidores / puteros, y 2, si la prostitución es prostitución libre o si es prostitución fruto de trata de mujeres, de explotación sexual. Y esa es la otra clave, si la prostitución es una actividad libre o si está literalmente vinculada a la explotación sexual, a la trata de mujeres. Estudiaba Derecho y trabajaba en un despacho de abogados. Perdió su empleo y empezaron los problemas. Así comienza la historia de esta brasileña que nos pide que la llamemos Marcela. Y entonces una amiga me propuso hablar con una señora que supuestamente tenía una agencia de empleo en Europa y me dijo, bueno, mi propuesta es, te llevaré a Portugal, te ofrezco un trabajo, será trabajo doméstico. Una vez en Portugal, se encontró con una realidad muy distinta. Nos encerró en una habitación y nos dijo, bueno, habéis venido aquí a ejercer la prostitución. Yo le he dicho, usted me va a disculpar, pero yo no vine a ejercer la prostitución. Y fue cuando me vino la primera bofetada. Y ha dicho que si yo no hiciera exactamente lo que ella me dijera, iban a secuestrar a mis sobrinas y las iban a violar hasta juntar todas las partes de su cuerpo y me iban a mandar vídeos, me iban a mandar fotos. Ese fue el primer día de un año lleno de explotación y calvario. Sin pasaporte, con una deuda de más de 5.000 euros contraída con sus proxenetas y sometida a su voluntad, Marcela estuvo ejerciendo la prostitución en Portugal, Sevilla, Madrid, distintos clubs, misma pesadilla. Hasta 25 o 30 servicios diarios. Tenemos que producir. Los daños que provoca esta explotación pueden ser irreparables. Desgarros vaginales, infecciones de transmisión sexual, porque los puteros, ellos no tienen la percepción del riesgo y piden muchos servicios sin preservativo.
Ella logró escapar de la red gracias a APRAMP, una entidad social que lleva más de 30 años trabajando para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos. Nosotros, la mayoría de todas nuestras atenciones son pisos clandestinos y particulares, donde nos encontramos de 15 a 20 mujeres. Es muy difícil detectar y también es muy difícil proteger a todas estas mujeres. Al miedo que tienen las víctimas a denunciar se une la complejidad del funcionamiento de las redes delictivas. Son redes criminales que están muy bien estructuradas, que están esparcidas por todo el territorio, no solo nacional, sino también en otros países, y que dentro de esta red criminal mueven a las chicas a su antojo, por una simple cuestión de que el catálogo de chicas vaya cambiando y tener una chica nueva cada vez que consuma prostitución. Los datos muestran las distintas manifestaciones del delito, en forma de explotación sexual, laboral, esclavitud, trabajos forzosos. Según la ONU, el 44% de las víctimas de trata son explotadas sexualmente. Es la principal finalidad de esclavitud en el mundo. ¿En España? Teníamos a Rumanía, teníamos Nigeria, teníamos Paraguay y Brasil, pero aparece súper fuerte República Dominicana y aparece súper fuerte Colombia. Una lista negra que encabeza Nigeria. Osaru Onamen, periodista nigeriana, nos explica que el desconocimiento, la pobreza o el analfabetismo son algunos de los principales factores que contribuyen a ello. The family gets these promises from the traffickers or the facilitators, the promise of, oh, we're going to help your family, as we'll take your daughter, she's very good at singing or she's very good at dancing, we're going to take her abroad, she's going to use her talents to make money. La trata de mujeres es, junto con el tráfico de drogas y de armas, uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. La prostitución mueve más de 5 millones de euros al día en España. Prostitución en sentido amplio. Discriminar de esa cantidad cuánto está generado por víctimas de trata, pues nuestra sospecha es que es un porcentaje muy alto. Pero saber cuántas mujeres son explotadas supone todo un reto. Ahora mismo lo que se estima es que solo 1 de cada 20 mujeres son identificadas formalmente como víctimas, es decir, por cada víctima de trata identificada formalmente hay 20 sin identificar. España es el tercer país del mundo que más prostitución demanda y el primero de Europa. Se estima que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son víctimas de trata. Es la esclavitud del siglo XXI. Fuensanta Gual, decías, bueno, esto puede ser una profesión o esto es una esclavitud, esto, prostitución es sinónimo de explotación, sinónimo de trata. No, evidentemente prostitución y trata no es lo mismo. Hay trata sin prostitución y hay prostitución sin trata. Se ha dicho que se estima que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son víctimas de trata. Eso, la verdad es que es una noticia, una no noticia, es un bulo que se va transmitiendo, pero no viene realmente de ningún estudio ni de ninguna estimación. La única estimación mínimamente seria basada en datos es la que ha hecho la ONU, concretamente la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado, que estimó, incluyendo la posibilidad de que solo se detecta 1 de cada 20 y su cálculo era aproximadamente 1 de cada 7 mujeres. Eso sería más o menos un 14%. Está claro que no estamos en la economía sumergida, no es exactamente un 14%, pero nos podemos mover en esas cifras. Pero independientemente de la cifra, ¿las personas que ejercen la prostitución lo hacen libremente o lo hacen forzadas? Hombre, libremente... Es clave, lo digo para la pregunta de si esto es una profesión o si esto es una esclavitud. Digamos que es una forma de ganarse la vida precaria, mal pagada, con muchísima explotación y que la mayoría de la gente elige dentro del pequeño abanico de opciones que puede tener, que son opciones generalmente o pocas o ninguna si no tiene papeles, o mínimas, otros trabajos mucho más precarizados y mal pagados, como empleada de hogar, limpiadora, temporera del campo. Entonces, bueno, libre dentro de las opciones que pueda tener.
Para mí el debate en torno a la libertad o no que tenemos las mujeres para prostituirnos es un debate muy limitado y además que hace que volvamos a hacer recaer todo el peso de una institución en la que hay diferentes agentes sobre las mujeres. Y esto, hacer recaer todo el peso de la prostitución sobre las mujeres, contribuye a que se la siga estigmatizando, se la siga criminalizando, que quiero dejar claro que desde el abolicionismo en ningún caso se está a favor ni de las ordenanzas municipales que criminalizan a las mujeres ni de ninguna otra medida que las sancione y las precarice mucho más. O sea, que lo que se proponen son alternativas de protección social y lo que decía es que el debate en torno a la libertad es muy limitado y si tenemos que hablar de libertad, ¿por qué no nos planteamos, ¿no? Cambiamos las preguntas y hablamos de la libertad de quienes eligen pagar por explotar a mujeres, ¿no? Pagar por seguir reproduciendo esta cadena de desigualdad y en torno a la desigualdad hay que hablar también, porque sí que es cierto que la prostitución y la trata conceptualmente son diferentes, pero las mujeres que son tratadas para la explotación sexual acaban en los contextos de prostitución y lo que une a la trata y la prostitución, aparte, bueno, entre otras cosas, es que las mujeres que acaban en prostitución, sea forzadas explícitamente o no, lo hacen porque vienen de contextos de precariedad, de contextos de pobreza y además, si nos fijamos en el panorama de los países occidentales, la mayoría de las mujeres en prostitución son de origen migrante y lo que decía María José es fundamental ponerlo también sobre la mesa, muchas de ellas en situación administrativa irregular, que es la máxima expulsión que tenemos, es decir, son mujeres enviadas a los márgenes de la sociedad y que parece que el destino que les tenemos reservados es la prostitución. Por eso nos tenemos que plantear si nosotras, ¿no?, que estamos aquí, mientras estamos aquí hablando, hay mujeres que están siendo explotadas sexualmente y si de verdad este es el destino que queremos para las mujeres que están en una situación de mayor precariedad y de mayor vulnerabilidad. En lugar de eso deberíamos plantear oportunidades, ¿no?, y reconocer también a las mujeres migrantes los derechos que tienen como de ciudadanía. María José Barrera. Confundir la prostitución con la trata no beneficia a ninguna de las dos, no beneficia ni a la víctima de trata para la hora de denunciar porque no sabe lo que denunciar, ni beneficia a la compañera víctima de prostitución porque tampoco a la hora de llegar al juicio nada es lo que es y al final los tíos se van de rosita, aunque normalmente estos tíos no van a la cárcel por proxeneta, van a la cárcel por blanqueo de dinero. Es el sistema el que tiene que cambiar todo eso. Entre otras cosas, cuando nuestras compañeras son indemnizadas después de pasar un proceso de 4 años, nuestras compañeras están siendo indemnizadas con 40 euros al mes, porque es lo único que le pueden quitar a los proxenetas después de recobrar paro, porque el gobierno se ha hecho cargo, ha decomisado todo lo de los proxenetas. Nosotros lo que pedimos es que sea el gobierno el que se haga cargo de todas las indemnizaciones de todas nuestras compañeras. Así vería como había más compañeras que fueran a denunciar. Pero lo primero, no confundir la prostitución con la trata. Quienes han sido trabajadoras del sexo, quienes han sido prostitutas, tienen posiciones distintas. María José está expresando una claramente. Hay otros acercamientos y otros puntos de vista que defienden justo lo contrario, y es que terminan en prostitución por la fuerza y dicen cosas como esta. Cuando la gente compara la prostitución con cualquier otro tipo de trabajo, por ejemplo, fregar escaleras, se está olvidando de algo muy importante, que es que cuando tú estás fregando escaleras, es una persona haciendo el servicio de fregar la escalera. Cuando tú estás siendo prostituida, tú estás siendo la fregona con la que se friegan las escaleras. Si realmente es un trabajo, ¿por qué tú lo puedes hacer dormida, drogada, borracha, inconsciente o incluso muerta? Es convertir el cuerpo de la mujer en una cosa, es la imagen de la cosificación. Y no hay otros trabajos en los cuales se lleve esto a cabo, porque directamente es considerado explotación, que es lo que es la prostitución, es explotación sexual. Como lo que quieren es equipararlo a un trabajo y quieren decir que es un trabajo sexual, estarán de acuerdo entonces en que cualquier mujer que esté apuntada en el paro le puedan llamar para decirle que se ha quedado libre un sitio en un piso de prostitución. Estarán de acuerdo en que se pueda hacer una FP, una formación profesional de prostitución. Como la edad legal para trabajar son los 16 años, que niñas de 16 años se puedan dedicar a la prostitución. Entiendo. Realmente la realidad del trabajo sexual, si lo quieren llamar trabajo, es síndrome de estrés postraumático, tener relaciones sexuales con la regla, porque si no estás perdiendo una semana de trabajo al mes, poniéndote esponjas diariamente
continuamente cambiándotelas cada 2-3 horas, teniendo que sacar y meter una esponja para que absorba la sangre, es tener irritaciones e infecciones vaginales y en la vulva también. Los puteros tienen que ser considerados agresores sexuales y pagar por ello como cualquier otro agresor sexual, pagar por ello ante la justicia. Y las mujeres, que también se les trate como lo que son víctimas de violencia machista, porque la prostitución es violencia machista y es explotación sexual, es decir, es violencia contra las mujeres. Tienen que tener unas ayudas para reinsertarse laboralmente, o sea, tienen que tener salidas de verdad, no como lo que propone la gente que quiere regular favorablemente la prostitución, que en ningún caso da salidas ni ayudas a las mujeres que quieren salir de ahí. Graciela, en Carnabodelón os traslado la misma pregunta. ¿Prostitución es sinónimo de trata? Clarísimamente, a nivel internacional, no. Es decir, desde el Convenio de Palermo, que es un convenio de Naciones Unidas en el año 2000, se estableció claramente este tipo de distinciones que han sido recogidas, por ejemplo, en la Directiva Europea del año 2012. Nuestro Código Penal establece una distinción muy clara también entre trata y lo que es explotación sexual. Y nuestra legislación, la legislación a nivel internacional ha recogido esta distinción. ¿Qué pasa? Hay ciertos sectores en el feminismo que están abogando por confundir con trata con prostitución. ¿A qué nos conduce esto? Nos conduce a lo que ha comentado antes María José, nos conduce a la desprotección de muchísimas trabajadoras sexuales que, con todos los, dijéramos, condicionantes que podamos hablar y con todos los problemas que podemos hablar, ejercen voluntariamente este trabajo con otras situaciones en las que realmente hay una extraordinaria violencia, que son las situaciones de explotación y de trata. Respecto a los datos de trata, y estos son datos oficiales del CITCO, es decir, la policía, en el año 2018 la policía identificó en situación de riesgo de víctima de trata 9.315 personas. De esas solo se llegaron a identificar realmente como víctimas de trata 128. Ese dato es realmente preocupante, seguramente hay muchas más, pero el sistema es altamente ineficiente y la confusión entre prostitución y trata no nos ayuda a eliminar la violencia que existe en situaciones de trabajo sexual, que puede existir y que es muy distinta del trabajo sexual libremente ejercido. Graciela. Bueno, el mundo está como está ahora justamente por separar la trata de la prostitución. Lo que está comprobado es que las leyes de trata no funcionan. No funcionan porque no se ataca el problema de raíz, que es la prostitución. La prostitución es la que provee, es la gasolina de la trata es el vehículo. Y además, a lo que ha llevado separar la trata de la prostitución es a que la supuesta prostitución voluntaria lo que hace es proveer y intercambiar y cuando la vida útil de una mujer prostituida son 3 años, se calcula. Esto lo dice el proxeneta de Mabel Lozano. Ya en el segundo año empieza a ser insoportable porque el problema del trabajo sexual, cuando lo definimos, es ¿qué es el trabajo sexual? ¿Qué es el trabajo sexual? La penetración de boca, vagina y ano en situaciones... En la nevera con el coño. En situaciones de tremenda miseria humana. Es una auténtica tortura. Eso puede ser un trabajo. Eso puede ser un trabajo. Perdón que hable así sin eufemismos, pero no hay otra manera de definir al trabajo sexual. Y lo que está demostrado es que no solo que las leyes de trata no funcionan, sino que el modelo abolicionista que ya se ha implantado en 8 países, de hecho, el país de Europa que menos trata tiene, problemas de trata tiene y de crimen organizado relacionado con la trata es Suecia. Y ese modelo no es un modelo del cual se habla cuando es el modelo más exitoso, ¿no? Les agradezco a las 5 que nos hayan ilustrado, que nos hayan acompañado y que nos hayan enriquecido con sus puntos de vista. Entiendo que no hay un acuerdo, entiendo que hay muy serias discrepancias, porque veo a María José hacer así con la cabeza, pero les quiero agradecer a todas, de verdad, primero los argumentos y segundo el respeto. Encarna Bodelón, profesora de Derecho de la UAB, Graciela Atencio, directora de la Escuela Abolicionista Internacional, María José Barrera, portavoz del colectivo de prostitutas de Sevilla, Beatriz Ranea, perdóname, socióloga, y Fuensanta Gual, la doctora responsable de salud de CATS. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quisiéramos
Quisiéramos, para acabar el programa, juntarnos un momento aquí en medio. Ver qué hay. Porque aunque nos separan muchas cosas, nos une la lucha por los derechos de las mujeres, desde posiciones muy distintas. Estamos juntas en la lucha por los derechos de las mujeres y queremos desde aquí dar el apoyo a todas las mujeres, las criaturas que en Ucrania están sufriendo la violencia patriarcal de las guerras patriarcales. Estamos contra la guerra, como ha estado el feminismo desde principios de siglo. No a la guerra, no a la violencia patriarcal de las guerras. Pues muchísimas gracias. Están ustedes en su casa, así que pueden expresarse como quieran.